tomas, clonan las escenas. Esto va a sonar a chiste, pero cogen el Photoshop, además es que utilizan el Photoshop, y clonan literalmente las escenas. Esto lo vais a ver dentro de poco. También hace lo siguiente, y es gracioso, giran las imágenes 180 grados, perdemos la perspectiva que hay ahí. Cuando las das la vuelta ves perfectamente qué es lo que hay ahí. Las giran con avistas intenciones de que no tengamos capacidad para percibir lo que ahí está mostrando. Eliminan el color. Vemos imágenes en blanco y negro cuando sus cámaras son en color. ¿Por qué lo están haciendo? También silencian a los astronautas, aunque ya hay algunos que empiezan a hablar, Edgar Mitchell, etc. Y sobre todo pierden misiones de manera absolutamente estúpida, casi diría surrealista. Por ejemplo, la llamada Mar Observer. La Mar Observer fue una sonda lanzada en el año 1992 que después de hacer lo más difícil, que es cruzar la vasta distancia, son 9 meses de viaje espacial, y solo hay un pasillo de tiempo cada 4 años. Es cruzar la vasta extensión del espacio, llegar a Marte y ponerse en órbita. Esta nave, lanzada por un cohete Ariane, sale de la atmósfera, cruza el espacio, llega a Marte, se pone en órbita y desaparece. Y nadie sabe por qué. Deja de emitir. Ahí la NASA se la jugó. Fue un proyecto que le costó ni más ni menos que $1.000 millones, pagados por los contribuyentes. Pero la ESA hace lo mismo. La ESA, que pagamos de nuestros impuestos parte de la exploración espacial europea, también utiliza las mismas tácticas. Es más, la ESA es tacaña. En el año 2006, NASA tenía en su sitio web publicadas 160.000 fotografías de la exploración de la Luna, de Marte y de otros orbes, como puedan ser satélites de Júpiter, lunas en fin, de todo aquello del espacio, referente al espacio, tenía 160.000 fotografías. ¿Saben ustedes cuántas fotografías tenía publicadas la ESA? 260. No 260.000, 260 fotografías. Y de las cuales 200 eran los directivos dando la mano a los astronautas dando la mano a los directivos, desde una perspectiva, mirando el Ariane cuando despega. O sea, en realidad, cuando llegan allí, y cuando llegan a Marte, lo gracioso es que cogen las fotos, les meten un 3D y toda la información que se podía haber sacado de esas fotografías desaparece. Se la han cargado. ¿Por qué? ¿Por qué eliminan esa información? Por lo que dije al principio, porque la información es poder, y a ellos no les interesa que ustedes detenten el poder. Hay un dato muy curioso, y ocurrió hace 4 años concretamente, cuando empezó a rumorearse de que las misiones Apolo habían sido falsificadas totalmente, y unos presentaban unas pruebas, otros presentaban otras pruebas. NASA incluso incluyó fondos dentro de sus presupuestos para demostrar que sí, efectivamente se había llegado allí, etc. Pero cuando van al punto álgido y van a buscar las cintas, las 800 cintas originales de las grabaciones de las misiones Apolo, se dan cuenta de que solo hay 2 cintas. El resto había desaparecido. Ha desaparecido durante 4 años. Hace pocos meses las han encontrado en Australia. A bombo y platillo NASA dice que va a hacer una presentación de esas maravillosas imágenes en las cuales se puede ver de una manera espectacular todas las misiones Apolo, y que lo iba a hacer en breve. Esto ocurrió hace 9 meses aproximadamente. NASA, mutis por el foro. No está hablando absolutamente nada del contenido que esas cintas tienen. No quiere saber nada, no quiere publicar esa información. Voy a hablar sobre la Luna. No quisiera entrar sobre si el hombre llegó o no llegó a la Luna con las misiones Apolo. El hombre llegó a la Luna en junio del 69, no llegó, ¿qué ocurrió? Yo francamente he visto las pruebas que los que alegan que el hombre no ha llegado a la Luna, y me parece que tienen bastante solidez. Son unas pruebas sólidas. Hay informes de estudios de gente bastante preparada que demuestran que efectivamente allí no han llegado. Se ven cosas raras que allí no han llegado. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo nada más. Esto
Ese es el rover. El rover. Sin embargo, ¿por qué esa huella no ha dejado, por qué esa rueda no ha dejado la huella de ida o de venida? ¿Quién la ha caído desde el cielo? ¿El rover? Esa es una toma del Apolo 17, en el año 1972. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Se le ha echado al hombro el astronauta y ha colocado ahí el rover? Esto es absurdo, es una toma absurda. Pues estos detalles, este es un pequeño ejemplo de lo que hay muchísimo. Estos son detalles con los cuales podemos mantener o podemos pensar que efectivamente las misiones Apolo han sido fraudulentas. Con ello no quiero decir que el hombre no haya llegado a la Luna, pero quiero decir que las misiones Apolo quizás hayan sido fraudulentas. Pero vamos a seguir hablando sobre la Luna. La Luna es un extraño cuerpo celeste, un orbe extraño, con un compañero de viaje. Es un compañero de viaje de la Tierra, pero muy raro. Es más antigua que la Tierra. El hijo es mayor que el padre. Tesaria Sitchin, en alguno de sus libros, dice que en las antiguas tablillas sumerias, se comentaba que había un tiempo en el cual no había luna. La luna no estaba en el cielo. En lo más antiguo y más remoto de la existencia humana, en uno de sus libros de crónicas de la Tierra. La luna tiene una órbita circular, con lo cual la orbe, este satélite, no ha podido ser capturado por la gravedad de la Tierra si no hubiera tenido una órbita elíptica que no tiene, es perfectamente circular. Nos muestra siempre la misma cara. Hay gente que dice que es el único planeta, el único satélite que produce el mismo efecto. Lo curioso es que existen algunos más. Uno de ellos es Japeto, pero Japeto es un extraño planetoide como dos cáscaras de nuez que hubieran sido soldadas, un planetoide todavía más siniestro que la Luna, si cabe. Pero efectivamente hay más cuerpos celestes que solo muestran una misma cara durante toda su existencia o durante la existencia al planeta madre. Otro dato importante es que los cráteres en la Luna son muy anchos, pero muy poco profundos. La profundidad de los cráteres, la longitud, el diámetro de los cráteres, pueden ser hasta de 40 kilómetros. 50. Y sin embargo, incluso mucho más, y sin embargo tienen 4 kilómetros los más profundos. No llegan de ahí. No hay ninguno que supere la barrera de los 4 kilómetros. Como que a partir de esa profundidad hubiese algo, que una especie de escudo que impidiese que nada atravesase la Luna. Su relación, tamaño, con respecto al planeta Tierra es inusitada. Todos los planetoides que giran alrededor de un planeta madre son muchísimo más pequeños que la proporción Tierra-Luna. Y lo más curioso es que se ha detectado que existe diferencias de gravedad en su superficie. No es homogénea la gravedad en la Luna. Hay zonas en las cuales existe una gravedad y otra gravedad distinta. No saben a qué es debido. Hubo dos científicos rusos, allá por los años 70, 80, quizás finales de los 70, que se llamaban Vasily Strelakov. En la actualidad hay un astrónomo ruso, se llama Vladimir Koval, que han llegado también a las mismas conclusiones. Y estoy hablando de que esta gente dice y argumenta de manera bastante eficiente que la Luna es un planetoide hueco. De hecho, ellos utilizan una palabra, la palabra artificial. Es imposible que un cuerpo así pueda existir. Y ellos dicen, solo hay una posibilidad, que ese cuerpo sea artificial. Un cuerpo que han calculado que tiene 30 kilómetros de espesor, su corteza, su capa, una nave enorme con 30 kilómetros de espesor, que vibra. Esa vibración que produce un efecto campana, que cada vez que aterriza un módulo Eagle en la Luna se puede apreciar perfectamente, debido a que los espejos que hay situados en la Luna, al incidir sobre ellos con un haz láser y devolver ese haz láser a la Tierra, se ve que existe una vibración. Cuando aterrizó el Apolo 17 en el año 1932, esa vibración se mantuvo durante horas, como una especie de efecto campana, que solo puede ser producido en aquellos cuerpos que son o que tienen muy bajas densidades en su interior. De hecho, tienen fluidos en su interior. Estamos hablando de aire. La Luna, o de aire, de vacío. La Luna es un cuerpo hueco, por eso vibra.